través de la hermosa promesa de nuestro Señor Jesús, de la oración, de estar en medio de nosotros cuando aquí en la tierra 2 o más nos reunimos a pedir a nuestro Padre. Ha prometido el Señor que allí en medio de nosotros estará Él cada vez que aquí nos reunamos a orar a nuestro Padre que está allá en el cielo. Gracias, Señor Dios, te damos, gracias a ese Jesús. Gracias que a pesar de nuestra irreverencia y a pesar de nuestra duda y de nuestra maldad y de todas las debilidades que tenemos los seres humanos y que poco nos preocupamos por mejorar, y tratando de hacer el bien, así el Señor nos va a dar una oportunidad. No dudemos, vamos a orar constantemente, vamos a imaginar, hermanos, que lo que vamos a hacer cada vez que nos reunimos en oración es encontrarnos con Jesús. Ustedes han oído hablar del mundo invisible, del mundo futuro, oración, para que ejercitándonos en la oración nuestra fe se fortalezca, justamente en la oración pidiéndola a Dios. Hoy, hermanitos, vamos a tratar de describir quién sería Jesús con palabras que puedan entender nuestras generaciones, quizás palabras que puedan ayudarnos a comprender. Y vamos a ir asociando lo que dice la Escritura con el ejemplo que les quiero poner, para que nos podamos concientizar de quién es Jesús. Ustedes saben que las Sagradas Escrituras dicen que la Santísima Virgen concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Ahora imagínense lo que sucedió. Una joven, muy joven, nuestro Padre desde el cielo decidió que ella iba a llevar en su vientre el embrión de Jesús, que iba a ser Jesús, y lo puso en su vientre. ¿Acaso no lo hacen los doctores? Y Dios lo hizo de esa manera que nosotros no podemos ver, pero es que ahí se trata, hermanos. He allí el gran secreto de la salvación, creerlo. Y si no podemos ahora, vamos a orar, porque en la oración lo vamos a pedir a Dios. Y Dios nos puede sorprender en una de esas oraciones, por muy sencilla y por muy difícil que sea a ti para creer lo que puede ocurrir. En una de esas oraciones el Señor te puede tocar y tu vida ser transformada en ese mismo instante. Aquí en nuestra página de Creciendo en la Fe, hermanos, les invitamos con mucho amor y con mucho respeto. Oraciones profundas para conectarnos con Dios, para hablar con Dios. Nosotros tenemos que tomar conciencia, hermanos, de que no podemos seguir creyendo en estos videos que nos apartan de Cristo y de la salvación, aun cuando nos llamamos cristianos, católicos. Y entonces queremos creer en el video de los frijolitos y de las ramitas y del aceitico, y no nos terminamos de dar cuenta que esas son cosas diabólicas. Jesús ha prometido que es Él mismo quien hará los milagros, quien nos vendrá a ayudar cuando estemos cansados en el camino. En ningún momento nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos nada de eso. Vamos a tomar conciencia del grave error. Estamos ofendiendo a Dios. Estamos demostrando a Dios sencillamente de que no le creemos. Ya el solo hecho de recurrir a cualquier otra alternativa, ahí ya tumba la creencia falsa que nosotros tenemos en nuestra mente, de que creemos mucho en Dios. Yo sí creo en Dios,
Es mentira, no podemos creer en Dios si vamos a vernos con los demonios. Si verdaderamente no oramos y preferimos estar en brujos, en santerías, con cocos y ramas y sangres y perversiones oscuras, le quieran dar el nombre que le quieran dar. No son cosas de Jesucristo, mucho menos de nuestro Padre, porque Jesús nos reveló justo lo que nuestro Padre quería que tú y yo supiésemos, y que sería la manera de alcanzar el cielo, porque esta vida la perdimos, porque esta vida cada día va muriendo, cada día vivido ya es un día menos que nos queda de los que están estipulados según la voluntad de Dios que nos hizo. Y si esos días terminan y no creemos en Dios, y nunca amamos y nunca sinceramente profesamos fe profunda y creencia verdadera para que los milagros puedan ocurrir, pues vamos a quedar a la entera misericordia de Dios. Pero la ley es clara: hay que amar, hay que ayudar, hay que creer en Cristo para entonces alcanzar al cielo. Dijo el Señor: el que crea en mí, aunque muera, vivirá, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuántos hoy lo creemos verdaderamente? ¿Cuántos hoy queremos postrarnos a los pies de Dios en su santo nombre, en esta presencia de Jesucristo que se une cada vez que hablamos de Él, que clamamos a nuestro Padre que nos ayude a creer, a confiar, a renunciar a la tentación, apartarnos de las perversidades del maligno, de sus demonios? Es el tercio de los ángeles caídos que se fueron detrás de Satanás. Pero la salvación justamente está en creer sin ver. Y Dios, pues, en su infinita misericordia nos irá premiando para poder sentir algo de lo místico de su existencia, que nos ayude en este camino difícil para poder creer plenamente y confiar plenamente. Bueno, imagínense que ese Jesús que se engendró en el vientre de la Santísima Virgen por voluntad de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, sí nos gusta verlo en películas, no, pero no podemos creerlo en Dios. Ese hombre, hermanos, nació para que tú y yo hoy supiésemos que hace 2000 años caminó allá por Jerusalén y aquellos pueblos lo vieron, y grandes milagros y maravillas que hizo, cosas que ningún hombre ha hecho. Y para los que dudan, bueno, esos escritos, los expertos, los científicos, la ciencia, que es la que sacia al hombre, bendito los que la misericordia divina nos permite creer por fe, por amor a Cristo, por creer que existió, por creer que se entregó, por creer que fue despreciado y que fue bofeteado, insultado. Nuestra propia iglesia de entonces lo sentenció a muerte y lo trató vilmente, y es el Hijo de Dios, pero ya Jesús lo había narrado. ¿Se recuerdan en aquella parábola en que el patrón de la finca sale y deja a un encargado? Busquémosla. Y no solamente se atrevieron, sino que mataron también al hijo del encargado, que vino en nombre del encargado. Y ya Jesús sabía que iba a ocurrir y nosotros aún no lo creemos. Esos pergaminos, esas sagradas escrituras que nuestro Padre quiso que hoy tú y yo las pudiéramos ver, y encima saciar la duda del hombre, y que puedan confirmar que sí, que son papiros de aquella época, de 2000 años atrás. Y no podemos dejar de mencionar, hermanos, justamente para los más incrédulos, para los que más difícil se hace el creer. Les voy a contar brevemente porque lo amerita el momento. Hay uno de estos expertos que se dedica al estudio de determinar la antigüedad. Y en este caso él tuvo acceso a un trocito
del manto sagrado. Y aquel hombre en esa investigación pudo obtener una muestra de sangre seca. Aquel hombre que no tenía ninguna fe, era un ateo. Se reunió con profesionales en Jerusalén, en Israel. Y sería interesante que puedan buscar la historia. Ahora está en la internet y en Google, en todas partes. Este hombre pidió a los científicos que diluyera esa sangre en un líquido para tratar de disolverla y volverla a la forma original. Y lo hicieron y se encontraron con que entonces resultaba que la sangre estaba muerta y no se podían determinar bien las propiedades. Aquel hombre, sin duda alguna, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo una visión y le pidió a aquellos técnicos, a aquellos profesionales, que por favor duplicaran la dosis de ese químico que utilizan o de ese compuesto para diluir la sangre, que lo dejaran reposar por 2 días y medio. Cuando llegó ese día, él siempre había pedido que estar presente en los instantes en que ellos estuvieran trabajando con la sangre. Cuando llega ese momento en que los científicos pueden estudiar la sangre, vienen buenas noticias. Y no solo buenas noticias, sorprendentes noticias. Resulta que aquella sangre que se diluía como muerta y que no tenía propiedades, entonces ahora era una sangre viva, una sangre que iba a poder permitir estudiarla y conocer sus propiedades. Y sabes, mis hermanos, para la gloria de Dios y por esa oportunidad que nos da Dios para los más incrédulos, aquellos científicos le preguntaron a aquel investigador que de quién se trataba aquella sangre. Y él le dijo, ¿por qué? Porque esa sangre solo contiene 23 cromosomas, que significarían los 23 cromosomas de la mujer. Y aquel hombre cayó postrado a los pies de Dios y creyó. Y hay muchos que están conociendo esto y ahora sí, tristemente con eso pues parece que la gente sí cree porque lo demostró la ciencia. Y tenemos que aprender a sentir un poco de pena con Dios, de no creerle a Él, sino creer a los mismos hombres, lo que los hombres pueden demostrar. Esa es parte de la soberbia que tenemos que vencer del mundo, mis hermanos. Pero solo con humildad nos vamos a ir dando cuenta, en una constante oración, clamando a Dios. Señor Dios, perdona nuestra duda, Señor. Señor Dios, perdona nuestra falta de fe. Señor, perdona nuestra dura manera de vivir y nuestro duro corazón, nuestra manera tan dura de pensar en ti, Señor, y de lo poco que hacemos por creer y conocerte. Ese hombre, hermanos, hizo grandes cosas, como ya conocemos muchos, pero nos cuesta imaginarnos que realmente existió. Imagínense a alguien de nuestros tiempos que ustedes han visto. Bueno, aquel Jesús existió. E hizo grandes cosas que podemos conocerlas en el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a ocuparnos de leerlo al menos, desde que se engendra en el vientre de María hasta que se eleva al cielo en cuerpo y alma. ¿Cuántos hemos leído el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, al que luego clamamos en la angustia y en el dolor, en la miseria y en la necesidad, que nos acordamos para pedir pero nunca para dar gracias, y que nos acordamos porque nos sentimos merecedores de favores? A ver si de verdad existe. Si existe, que me haga el favor. Bueno, y si no, que mi alma se condene. Hermanos, así somos, pero no es la manera correcta de ser. Estamos ofendiendo a Dios y tenemos que honrar a Dios, glorificarlo.
No podemos alabar a Dios cuando no creemos en Él. No podemos adorarle cuando no amamos al prójimo. Él no quiere que nos acerquemos al altar a llevar ninguna ofrenda, y ofrenda puede ser tu oración. Si estamos pendientes con otro hermano, dice la palabra que si camino al altar a presentar tu ofrenda, te recuerdas que tienes algo pendiente con un hermano, deja allí la ofrenda y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, y solo así después ven a presentar tu ofrenda. Hermanitos, ¿y cuántos de nosotros nos sentimos, si voy o no voy porque yo creo, si comulgo o no comulgo porque es a mi manera, porque yo ayudo de esta manera, porque yo me siento salvado, como que yo soy el acusado, pero también soy el juez que va a dictar sentencia? Y ese Jesús que supo hacer el bien, que quedó escrito, no solamente lo condenamos a muerte, sino que se gozaba aquel pueblo del dolor, siendo azotado en sus momentos más duros y con esa espalda destruida por los azotes. Le obligaron a cargar un madero. No se crean que era una cruz linda como la que vemos en los altares. Era un árbol cortado justamente para que le doliera, para que sufriera, porque eso es lo que hacían a los peores delincuentes. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, santo, sin pecado concebido, el único hombre libre de toda mancha de pecado, porque siendo hombre verdadero, también es Dios verdadero. Se hizo hombre para que lo viésemos morir y para que lo viésemos levantarse de la muerte, porque si no, ¿cómo lo íbamos a poder creer? Y aún dudamos. Soy católico, pero no creo en la resurrección. Entonces, si eres católico, ¿cómo crees en Jesús si es el mismo libro que lo dice? Esa es la gran promesa de ser. Esa es la gran promesa de Jesús y la gran recompensa de llamarnos hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Aunque este cuerpo va a morir por el pecado, porque el pecado nos llevó a la muerte y a la enfermedad y al dolor y al sufrimiento. Pero bueno, la gran promesa es que tendremos vida nueva a los que creamos en Jesús. Tenemos que arrodillarnos para que entonces el encanto del mundo nos pase un poco y podamos darnos cuenta que hoy estamos y hoy podemos estar en la cúspide. Pero ¿cuánto dura nuestra vida? ¿Cuántas maneras que cualquiera puede morir? En un auto, en un avión, en una explosión, en un asalto, en un acto terrorista, de un infarto. Cualquier instante puede el ser humano morir. Y ahí terminaría todo lo que tenemos aquí en la tierra. ¿Y qué hicimos por aquel mundo nuevo? A los que decimos creemos en Jesucristo, tenemos que luchar grandemente por creer en su palabra. Y su palabra es la palabra de Él, no lo que tu convicción te hace creer y transformar y desfigurar. Y nos llenamos de soberbia y ni siquiera escuchamos. Nos atrevemos a violentar lo que desde hace 2000 años estipuló la iglesia en cabeza de los 12, dirigida por Pedro y María, que fue la que instruyó a aquellos 12 escogidos por Dios, que eran los más incultos porque eran pescadores, no sabían ni leer ni escribir, tuvieron que aprender. Y fue María, preparada por Dios, la que los dirigió. Por eso es que María no es que la que tiene el poder, claro que no, el poder es de Dios, único y exclusivo de Dios. Pero ¿quién más cerca de Jesús? Si nos atrevemos a pedir oraciones a los hermanos, ¿quién no más pedirle a María? ¿O ustedes dónde creen que está María? La madre de Jesús, la que lo acompañó en todo momento, la que pudo estar a los pies de la cruz y ver a su hijo agonizante, sabiendo ella que es el Hijo de Dios santo y puro, y aún a nosotros no nos puede doler, porque no son puñaladas en nuestra espalda, porque no vimos al hombre morir como murió Jesús. Pero si nos duele el líder, el popular, el exitoso,
el gran deportista, el gran artista. Pero no, de Jesús no podemos sentir ni siquiera compasión por el dolor que pasó, como que si no lo sufrió. Vamos a poner nuestro corazón en remojo en la sangre de Cristo para que se ablande y podamos, por la gracia de Dios, creer, y creyendo amar a Cristo, y amando a Cristo amar a nuestro prójimo, y amando podamos encontrar ese camino de salvación que nos va a dar el cielo. Ese es Jesucristo. No está muerto, está vivo y está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos en oración. ¿Cuántos dicen hoy gloria a Dios? ¿Cuántos prometen a Dios orar con constancia? ¿Cuántos prometen a Jesús reunirse cada día y varias veces al día en un encuentro para hablar con Papá Dios y sentir a Jesús allí presente y contarle a Jesús también de nuestra necesidad? Él nos va a estar escuchando. Es tiempo de creer, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de que podamos comprender que en cualquier instante vamos a ser llamados. No significa que el Señor Jesús llegue, podemos ser llamados antes de que llegue y estamos preparados para ese instante en que vamos a ver a Jesús. ¿Recuerdan ustedes al bandido, o a uno de los bandidos que fue crucificado al lado del Señor? Aquel que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. ¿Y saben qué dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre. Y también nos los está diciendo a nosotros, a ti, a mí. El día que morimos vamos a ver a Cristo. Y ese es el instante en que vamos a tener que rendir cuenta de cuánto amamos, de cuánto bueno fuimos, de cuánto amor dimos, de cuán sincero, de cuán honestos, de cuánto fuimos capaces de perdonar sin condicionar y sin rabia y sin resentimiento, porque entonces el veneno del demonio sigue estando en el corazón. Y la que agoniza es el alma, porque está viendo que su fin está llegando, porque no podrá entrar al cielo, porque no podemos ver el alma, pero está gris, sumida en pena y oscurecida y ensombrecida por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestro distanciamiento con Dios. Esas almas agonizantes, cuando llegan al cielo, esas que han vivido apartadas de Dios y del amor y de la verdad de Cristo, dice la palabra que serán lanzadas al fuego eterno, porque será la zarza y el trigo es el que será llevado al cielo. Aquel que amó, aquel que creyó, aquel que tuvo humildad para aceptar la palabra de Dios y creer en Cristo, aquel que pudo humillar su corazón en medio de los hombres para ir a pedir perdón, para rectificar sus errores, para acercarse a sus hijos y abrazarlos y pedir perdón, y sobre todo que ese arrepentimiento Dios lo pueda ver, porque Dios ve en nuestro corazón y ve en nuestra mente. Él sí sabe cuando perdonamos de corazón y cuando abrazamos con amor, cuando de corazón estamos pidiendo perdón, verdaderamente arrepentidos. Y Dios no desprecia un corazón arrepentido, ¿sabías, hermano? Pero un corazón hipócrita nunca tendrá chance en alcanzar la gloria. Tiene que haber arrepentimiento antes de la muerte. Es el tiempo que tenemos mientras tenemos vida y conciencia de este cuerpo. Y el alma que está allí ansiosa porque lo creas. Esa alma que sí sabe que llegarás al cielo. Y es Dios quien te está permitiendo que escuches esto. Tómate en serio, porque el cuerpo va a morir un día. Y creer en Dios significa amar. Y amar es Dios, porque Dios es amor. Es llevar a Dios en el corazón. Es imitar a Cristo en la bondad, en la humildad, en la humillación. Sácate el diablo de tu corazón. Si estás llena de soberbia y de rencor, si estás lleno de venganza y de resentimiento, si mientes y abusas de la nobleza de tu hermano o de tu hermana, tienes veneno del diablo en tu alma. Y tienes que liberarte de esos, entrégaselos a Cristo.
te pido, entra a esta página. Busca oraciones que te van a poner a hablar con Dios. Hay una sección muy hermosa que se llama Colección Dorada. Cada noche podemos reunirnos con el Señor. Yo les invito con amor, vamos a unirnos. Desde Creciendo en la Fe, queremos que juntos comprendamos que vivimos manchados, todos. ¿Y qué es la oración? ¿Y qué es la comunión de ese cuerpo sacramentado prometido por Jesús? Quien nos va a ayudar a alcanzar la gracia de Dios y a lavar el alma. Tenemos que lavar el alma para que tenga parte del reino de los cielos y seamos allá en la presencia de Dios como ángeles y podamos decir: gracias, Señor, que nos permitiste creer. Gracias, Señor, que pude escuchar de ti, poner mi corazón en tus manos y entregarte mi vida y entregarte mi miseria, y poder clamar a Dios que nos ayude a destapar los oídos y a ver lo que está mal en nuestra mente, y que nuestros falsos convencimientos Dios nos haga ver la verdad, que podamos descubrirla y que podamos rectificar a tiempo, que al menos tengamos la humildad para comenzar a buscarla. No nos llenemos de soberbia porque me siento bien, porque el edificio es lindo, porque tengo mis amigos. Vamos a unirnos a la iglesia de Cristo, a la única verdadera, porque la desobediencia, si aquellos hermanos se separaron por soberbia y por diferencias, ¿a qué Jesús seguimos? Al que nos invita a estar unidos o separados. No seamos hipócritas, porque tendremos que ver a Cristo. Quizás sea ese aceite adicional que llevaron las 5 previsoras y que no llevaron las 5 despreocupadas. Nos creemos salvos y con ese aceite llego, porque así es la soberbia, porque así es Satanás, para que nos confundamos. No puedes creer en la convicción de un hombre 1500 años después. Y te lo estoy diciendo como católico cristiano que ha luchado mucho, que ha tenido un camino difícil, que ha sido tentado para salir de la iglesia por el desprecio, por la ofensa, por la humillación. Pero más que el pecado de mi prójimo, está el amor de Cristo, está la promesa de vida nueva que se gana amando. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos hoy amar? ¿Cuántos queremos hoy perdonar? Todo por un lugar en el cielo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a creerlo y podamos tener la oportunidad de comenzar a lavar el alma y a limpiar ese camino que hoy está sucio, que nos lleva al cielo. Hermanos, es duro, pero vamos a tomar conciencia y a renunciar a esa soberbia y a renunciar a la brujería y al espiritismo y a la hechicería que te dan bienes materiales, pero compromisos con el diablo. Te apartan de Dios, porque como dijimos hace unos momentos, cuando tú crees en las fuerzas del mal que te consiguen las cosas fáciles, estás perdiendo a Dios, porque no puedes amar a dos dioses. O crees en Dios o crees en el mal. Pero el mal te ofrece muerte y condenación aunque te dé. El demonio le ofreció a Jesucristo todos los reinos de la tierra, y Jesús no cayó porque es Dios. Fue tentado 3 veces en el desierto y no cayó. Y así nos invita Jesús a no caer. La iglesia es una. Comenzó en el momento que Jesucristo se elevó al cielo, que ascendió a los cielos en cuerpo y alma. 1517, un hermano, obispo católico, que el Señor lo perdone, si no fue el sumo pontífice de la iglesia quien mató a Jesús. ¿Qué nos va a sorprender que un obispo sea usado por Satanás para dividir a la iglesia? Pero es tiempo de rectificar el camino. Déjate de soberbias. Cualquier conclusión que tengas inspirada por cualquier pastor, están en desobediencia. Ustedes me van a preguntar por qué en desobediencia. Porque fundaron una iglesia nueva, se llevaron las escrituras y las modificaron y las adaptaron. E insultan, ofenden a María, cuando por 1500 años se le reconocía como la madre de la iglesia y se le sigue reconociendo hoy. Entonces, ¿qué cristianos son ellos? ¿De una nueva secta religiosa?
Queremos que regresen. No estamos criticando, estamos suplicando que tomemos conciencia de la verdad, porque Satanás como encegueció a tantos y encegueció al sumo pontífice de la iglesia, que no pudo reconocer al Hijo de Dios. Santo Padre, perdón, Dios amado, perdón. Pero está en cada uno, hermano. Está en cada uno el poder creer. Está en cada uno el querer humillarse y clamar a Dios discernimiento y sabiduría. Está en cada uno. La salvación depende de nuestras obras. La salvación depende de nuestra humildad, de nuestro amor, de nuestro buen corazón, de nuestro deseo de rectificar, de vivir unido a ese árbol, a ese tronco, porque una rama sola no puede sobrevivir. Y si algo mostró Jesús fue humildad. Y yo le pregunto a mis hermanos separados, que el Señor nos bendiga a todos. Si usted se fue, usted no ha escuchado la parábola del hijo pródigo, cómo nuestro Padre nos espera con los brazos abiertos, porque tienen que ir por un camino distinto y atacando a los católicos, y es que esa es la única iglesia, 2000 años atrás, sí, con muchos errores, como todos los hombres, porque donde hay carne, hay miseria y hay pecado. Unos los ocultan, otros los revelan, otros los persiguen. Y si Satanás fue el que tomó el cuerpo de Caifás para que éste atizara al pueblo para condenar a Jesús y que lo hiciera rápido antes de la Pascua, porque era un estorbo. La ceguera del mundo no nos puede cegar también a nosotros. Pero estoy bien en mi grupo y en mi comunidad, y nos reunimos y comemos bien, y ahí están mis amigas. Y las amigas van a volverse carne. Son carne y van a volverse gusanos un día, porque la carne va a ir otra vez al polvo. Cuánto amamos, cuán humildes fuimos, cuán obediente. Aquel que se engrandezca entre los hombres será humillado delante de Dios. Y lo dijo Jesús. ¿Y por qué entonces no te quieres humillar y regresar a la iglesia que hace 2000 años viene, con todas sus debilidades como las tienes tú y las tengo yo? Yo no quiero que tengamos fanatismo como los hermanos en la política, que son de un color sin importar si la persona es decente o es diabólica, o es justa o es corrupta, o es asesina o es un hombre que teme a Dios. No, no. Hay que imitar a Jesucristo y hay que rectificar mientras tengas vida. Vamos a renunciar a la soberbia y a suplicar a Dios que en su inmensa bondad nos plene de sabiduría, de discernimiento, que aumente nuestra fe, nuestro amor y que inunde nuestra vida, que penetre nuestro corazón. Pídeselo. Señor, yo no tengo capacidad para cambiar, díselo tú también. Señor, yo quiero ser distinto y me cuesta. Señor, ayúdame tú a transformar mi vida. Hoy, oh Padre glorioso y eterno, te lo pido por la humillación que dimos a Cristo, por la cruel y villana muerte como le matamos, por nuestra inmoral duda, por nuestra desobediencia, por nuestra irreverencia. Perdónanos, Dios, por ser tan miserables e incrédulos y no tratarte como Dios. Perdónanos, Dios, y ayúdanos. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Y que tu bendición alcance, Señor, lo más profundo de nuestra vida. Que tu bendición, Señor, alcance lo más profundo de nuestro corazón. Que tu bendición, glorioso y eterno Rey, transforme mi vida y pueda yo sentir a Cristo vivo. Y pueda yo comenzar a vivir mi vida para que al final de mis días pueda entonces entrar a aquel reino nuevo y maravilloso. Ayúdame, Padre glorioso Dios, te ruego hoy, arrepentido y deseoso de enmendar mi culpa, Señor mío. Cuento con tu gracia y tu favor para que me ayudes a ser humilde y salvación, Señor.
Y gracias, Dios mío. Gracias por ser mi Padre y gracias por darme vida y gracias por salvarme de la muerte y darme vida ya en tu presencia. Dame fortaleza y cuida mi alma y dame, Señor, una muerte santa y ayúdame a vivir para con una muerte santa y mis grandes obras aquí de amor y de caridad, unido a ti a través de la oración.